Escucha esto con calma, porque si este inicio de año se siente extraño para ti, no es tu imaginación, no es el cansancio de las fiestas, no es otra vez enero, y no es que de repente te volviste más positivo, es algo más raro y más importante, porque hay personas que empiezan el año con la misma guerra de siempre. Miedo al dinero, presión en el pecho, deuda en la cabeza, ansiedad en la garganta, y ni siquiera han abierto los ojos y ya están perdiendo el día. Pero tú, tal vez hoy sentiste algo distinto. Tal vez por primera vez en años, el miedo no gritó tan fuerte. Tal vez por primera vez la palabra deuda no te aplastó igual, y eso te desconcertó, porque estabas acostumbrado a vivir en modo supervivencia. Ahora escucha esta frase, porque puede cambiarte el año completo. Si se siente diferente, es porque algo ya se movió dentro de ti antes de que tú lo decidieras. Y aquí viene lo serio. Si tú no entiendes qué significa eso, vas a hacer lo que hace la mayoría. Vas a volver a las mismas promesas, las mismas metas, el mismo esfuerzo, pero desde el mismo miedo, y vas a terminar febrero igual, cansado, frustrado, culpándote, pensando que el problema eres tú. Pero hoy no, porque en este video voy a mostrarte la señal exacta que demuestra que tu prosperidad ya fue activada, aunque todavía no lo veas en tu cuenta bancaria. Y cuando entiendas esa señal, vas a dejar de perseguir el dinero como un enemigo y vas a empezar a construir desde paz, orden y claridad. Así que quédate conmigo, porque lo que estás sintiendo ahora no es casualidad, es el inicio de algo. Bienvenido a Mentalidad Maestra Gil. Este no es un canal para animarte 5 minutos y dejarte igual que antes. Aquí venimos a ordenar la mente, porque cuando la mente se ordena, la vida se alinea, y cuando la vida se alinea, la prosperidad deja de ser una lucha. Si llegaste hasta aquí no fue por curiosidad. Llegaste porque estás en un punto donde ya no puedes seguir viviendo en modo supervivencia, aunque por fuera todo parezca normal. Lo que vamos a hablar hoy no es motivación barata, es un cambio de estructura mental que sostiene resultados reales. Ahora, antes de seguir, suscríbete ahora mismo y activa la campanita de notificaciones. No para apoyar al canal, sino para proteger tu mente, porque cuando algo empieza a ordenarse por dentro, lo peor que puedes hacer es volver a exponerte todos los días al mismo ruido que te mantuvo estancado. Ve a los comentarios y escribe esta frase con intención. Este año empiezo en paz. No es una afirmación bonita, es una decisión mental, porque desde la paz se toman mejores decisiones. Desde la paz se construye prosperidad, y desde la paz se rompe el ciclo de enero que siempre termina igual. Ahora vamos a ir a la raíz de por qué este año no se siente como los otros. Hay algo extraño en este comienzo de año, y tú lo sabes. No es algo que puedas explicar con palabras. No es un pensamiento claro. Es una sensación. Te levantas, respiras, y algo no encaja con los otros años. No sientes el mismo golpe en el pecho al pensar en el dinero. No sientes la misma urgencia desesperada por arreglar todo ya. Y eso te desconcierta, porque durante años te acostumbraste a vivir así, a vivir con el miedo como ruido de fondo, con la mente corriendo antes incluso de que el cuerpo despertara, con la sensación de que si no luchabas desde el primer minuto del día, te ibas a quedar atrás. Pero este año no se siente igual. Tal vez sigues teniendo deudas, tal vez tu trabajo es el mismo, tal vez las cifras no cambiaron todavía, pero tú sí, y eso es lo que más confunde, porque estamos programados para creer que primero cambian las circunstancias y luego cambia la paz. Primero cambia el dinero y luego cambia la mente. Primero se resuelve todo afuera y después descansamos. Pero lo que estás sintiendo ahora rompe ese orden. Hay una calma rara, una claridad silenciosa, como si algo dentro de ti hubiera bajado las armas sin que tú lo pidieras. Y eso te hace pensar, ¿por qué no estoy tan asustado como antes? ¿Por qué no siento la misma presión? ¿Por qué, aún sin respuestas claras, no estoy en pánico? Y aquí está la verdad que casi nadie entiende. Cuando algo empieza a cambiar de verdad, no comienza afuera, comienza en lo invisible. Comienza en el lugar donde nacen tus decisiones. Durante años empezabas enero en guerra contigo mismo, con promesas duras, con metas hechas desde culpa, con la idea de que si no te exigías,
nada iba a mejorar. Este año no. Este año no te sientes empujándote contra la pared. Este año sientes espacio. Y ese espacio no es vacío. Ese espacio es preparación. Porque cuando la mente deja de estar en alerta constante, cuando el miedo deja de gritar, cuando la urgencia pierde fuerza, es señal de que algo más profundo ya se movió. Y lo más importante es esto: si ignoras esta señal, si la confundes con flojera, si vuelves a atacarte, a exigirte, a vivir desde la escasez, vas a cerrar el proceso que ya comenzó. Por eso necesitas entender qué es lo que cambió y por qué este inicio de año no se siente como los otros. Porque esa sensación extraña no es debilidad. Es el primer indicio de que tu vida ya no se está construyendo desde el miedo. Para entender por qué este año se siente diferente, tienes que volver un momento atrás. Piensa en los otros eneros. Enero siempre llegaba con el mismo guión, la misma energía pesada, la misma promesa interna de que ahora sí, todo iba a cambiar. Hacías listas, metas, propósitos. Jurabas que este año ibas a ser más disciplinado, más ordenado, más fuerte. Y no era mentira. Lo intentabas de verdad. Pero hay algo que casi nunca se dice en voz alta, y es esto: aunque cambiaban las metas, no cambiaba el punto de partida. Empezabas desde el mismo miedo, desde la misma presión económica, desde la misma urgencia por arreglar tu vida rápido, desde la misma sensación de que si no luchabas te hundías. Enero llegaba y tú arrancabas en modo guerra. Guerra contra el dinero, guerra contra el tiempo, guerra contra ti mismo. Te exigías más, te empujabas más, te hablaba duro. Y al principio parecía que estabas avanzando, pero en realidad solo estabas moviendo el cuerpo, no cambiando la dirección. Pasaban las semanas, llegaba febrero, y algo empezaba a doler más que el cansancio: la decepción. Nada había cambiado de fondo. Las cuentas seguían ahí, la ansiedad seguía ahí, el miedo seguía ahí, y entonces venía el golpe silencioso. Tal vez el problema soy yo, tal vez no soy suficiente, tal vez no tengo lo que se necesita. Y sin darte cuenta, cada enero no solo reforzaba hábitos, reforzaba una identidad, la identidad de alguien que siempre lo intenta, pero siempre empieza desde la escasez. Eso es devastador, porque no importa cuánta disciplina tengas, si el fundamento es miedo, el resultado siempre será agotamiento. Ese fue el ciclo durante años: esfuerzo sin dirección, movimiento sin avance, promesas hechas desde la culpa. Y nadie te explicó que no estabas fallando por falta de ganas, ni por falta de fe, ni por falta de capacidad. Estabas fallando porque estabas intentando cambiar resultados, sin cambiar la estructura interna que los producía. Y cuando nadie te enseña eso, te convences de que la vida es dura o que la prosperidad es para otros. Por eso este año duele menos empezar. Por eso no sientes la misma presión, porque por primera vez no estás comenzando desde el mismo lugar. Y entender esto es clave, porque si no reconoces de dónde vienes, no vas a entender por qué ahora todo se siente distinto. El problema real nunca fueron los resultados. Ese es el engaño más grande. Durante años pensaste que el problema era lo que no llegaba, el dinero que no alcanzaba, la oportunidad que no aparecía, la estabilidad que siempre parecía un poco más lejos. Pero la verdad es más profunda y más incómoda. El problema era que estabas intentando construir resultados nuevos sobre una estructura interna vieja. Pedías provisión, pero tu mente seguía programada para la escasez. Declarabas prosperidad, pero por dentro estabas convencido de que no había suficiente. Querías abundancia, pero tomabas decisiones desde el miedo. Y aquí hay una ley que casi nadie quiere aceptar. La vida no responde a lo que dices que quieres. Responde a lo que tu estructura interna está preparada para sostener. No es castigo, no es injusticia, no es que no lo merezcas, es coherencia. Si por dentro estás en modo supervivencia, por fuera solo puedes crear escenarios de supervivencia. Y sobrevivir no es prosperar. Sobrevivir es reaccionar, es apagar incendios, es vivir al día, es tomar decisiones rápidas solo para evitar el dolor inmediato. Prosperar es otra cosa. Prosperar es construir, es pensar a largo plazo, es decidir desde claridad, no desde urgencia. Es saber decir no, incluso cuando tienes miedo.
pero tu mente llevaba años entrenada para aguantar, no para expandirse. Y entonces pasaba esto. Trabajabas más, pero sin paz. Te esforzabas más, pero sin dirección. Hacías más cosas, pero con la misma ansiedad. Eso no es falta de disciplina, es falta de estructura interna. Porque cuando la mente está desordenada, no importa cuántos recursos tengas, todo se drena. El dinero se va, la energía se va, las oportunidades se sabotean. Y aquí viene una verdad que libera, si la entiendes bien. Dios, la vida, el universo, como quieras llamarlo, no puede darte algo que tu estructura interna rechaza. No porque seas malo, no porque no seas digno, sino porque tu mente estaba diseñada para defenderse, no para recibir. Y hasta que eso no cambia, no importa cuánto declares, cuánto trabajes, cuánto te esfuerces, los resultados siempre regresan al mismo punto. Por eso este año se siente diferente, porque por primera vez no estás intentando cambiar el resultado, está empezando a cambiar la estructura, y cuando la estructura cambia, los resultados ya no tienen otra opción que seguirla. Aquí es donde todo se aclara, porque hay una diferencia enorme entre sobrevivir y prosperar, aunque durante años te hicieron creer que eran casi lo mismo. Sobrevivir es vivir en reacción constante, es despertar cada día preguntándote qué problema hay que apagar primero. Es pensar en dinero con tensión, es tomar decisiones rápido, no porque sean buenas, sino porque son urgentes. Es decir sí a cosas que no quieres, solo por miedo a quedarte sin nada. Sobrevivir es aguantar, y tú has sido muy bueno aguantando. Has aprendido a estirarte, a adaptarte, a cargar más de lo que te correspondía, a vivir con el cuerpo cansado y la mente acelerada. Pero eso no es prosperar. Prosperar es construir, no reaccionar. Prosperar es elegir con calma, no desde el pánico. Prosperar es pensar a largo plazo, sin sentir culpa. Prosperar es saber que no todo movimiento es avance. La supervivencia te hace sentir ocupado. La prosperidad te hace sentir alineado. Y aquí está la trampa en la que caen casi todos. Confunden lucha con progreso. Te enseñaron que si no te duele, no sirve. Que si no estás cansado, no estás avanzando. Que la vida es dura y punto. Pero dime algo. ¿Cuántos años llevas luchando? ¿Y cuánto de eso se convirtió realmente en estabilidad? La supervivencia te mantiene vivo, pero también te mantiene pequeño. Porque cuando estás sobreviviendo, no puedes expandirte, no puedes ver oportunidades, no puedes pensar con claridad. Todo tu sistema está enfocado en no perder, no en crecer. Y aquí viene la revelación que cambia todo. No estabas estancado porque fueras incapaz. Estabas estancado porque estabas operando en el modo equivocado. Nadie te enseñó a prosperar. Te enseñaron a resistir. Te enseñaron a aguantar meses difíciles, a normalizar la ansiedad, a convivir con el miedo, como si fuera parte de la personalidad. Pero prosperar requiere otra base. Requiere orden mental. Requiere paz interna. Requiere una identidad distinta. Y eso es lo que empezó a cambiar en ti. Porque cuando pasas de sobrevivir a prosperar, no cambia solo lo que haces. Cambia quién eres mientras lo haces. Dejas de preguntarte, ¿cómo salgo de esta? Y empiezas a preguntarte, ¿qué estoy construyendo realmente? Y esa pregunta solo aparece cuando la mente ya no está dominada por el miedo. Por eso este año no se siente igual, porque algo en ti ya no quiere seguir sobreviviendo. Algo en ti está listo para vivir de verdad. Aquí viene el giro que casi nadie ve, porque esto no empezó el 1 de enero, no empezó con el calendario, no empezó con propósitos nuevos, ni con frases motivacionales. Empezó antes, y si eres honesto contigo, lo sabes. En algún punto del año pasado, tal vez sin darte cuenta, algo dentro de ti se cansó, pero no de la vida, del esfuerzo mal dirigido. No fue una rendición dramática, no fue un colapso. Fue más silencioso. Fue ese momento en el que dejaste de pelear con la realidad, en el que ya no gritaste por dentro, en el que pensaste, no sé cómo sigue esto, pero ya no puedo seguir así. Y eso fue clave, porque no fue derrota, fue rendición consciente. Dejaste de forzar, dejaste de controlar cada resultado, dejaste de exigirle al dinero que llegara como prueba de tu valor. Y cuando dejaste de apretar, algo se abrió. Ese es el momento que casi nadie reconoce como sagrado, porque nos enseñaron que rendirse es fallar,
Pero hay rendiciones que liberan. Cuando soltaste el control, creaste espacio. Y donde hay espacio, algo nuevo puede entrar. No entró con ruido. No entró con señales evidentes. No entró con resultados inmediatos. Entró en silencio, como una semilla. Mientras tú seguías con tu vida, mientras pensabas que nada estaba pasando, algo fue plantado en lo invisible. Por eso este año se siente distinto, no porque tengas más dinero, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás empezando desde cero. Estás continuando algo que ya comenzó, algo que nació el día que dejaste de decir, tengo que hacerlo solo. Y aunque fuera en voz baja, aunque fuera cansado, dijiste, ya no puedo sostener esto así. Y ahí, justo ahí, fue cuando Dios pudo entrar. No porque antes no estuviera, sino porque antes no había espacio. Tu mente estaba saturada, tu agenda llena, tu corazón cerrado por el miedo. Pero cuando soltaste, se abrió una grieta, y esa grieta fue suficiente. Dios no necesita grandes gestos, necesita apertura. Y desde ese momento, algo empezó a ordenarse por dentro. No de golpe, no mágicamente, pero real. Las decisiones impulsivas perdieron fuerza. El ruido bajó. La ansiedad dejó de gritar todo el tiempo. Y apareció algo nuevo. Una calma rara. Una certeza sin euforia. La sensación de que aunque no ves todo el camino, vas bien. Eso no es casualidad. Eso no es autoengaño. Eso es señal. Señal de que el proceso empezó antes de que tú lo notaras. Señal de que este año no arranca igual, porque tú ya no eres el mismo que otros eneros. No cambió el calendario, cambió tu posición interna. Y cuando la posición interna cambia, el movimiento externo es solo cuestión de tiempo. Aquí es donde todo se vuelve real, porque llega un punto, y tú estuviste ahí, en el que ya no es cansancio físico, es agotamiento del alma. No estás débil, estás saturado, saturado de pensar, saturado de calcular, saturado de sostenerlo todo. Durante años te dijeron que si querías prosperar, tenías que cargar con todo. Ser fuerte, ser estratégico, ser resistente, ser el que no falla. Y tú lo hiciste, aguantaste, empujaste, resististe más de lo que cualquiera vio. Pero hay una verdad que casi nadie se atreve a decir. El problema no era tu falta de fuerza, era tu exceso de carga. Y llegó ese momento en el que algo dentro de ti susurró una frase que cambió todo. Ya no puedo hacerlo solo. No como queja, no como derrota, sino como verdad desnuda. Esa frase no fue el final, fue el inicio, porque mientras intentabas hacerlo todo solo, no había espacio. Tu mente estaba ocupada sobreviviendo, tu corazón defendido, tu energía cerrada. Y Dios no irrumpe donde todo está ocupado por el control. Dios entra donde hay espacio. Decir ya no puedo hacerlo solo no fue rendirte a la vida, fue rendirte al control, fue soltar la fantasía de que todo dependía de ti, fue dejar de confundirte con el salvador de tu propia historia. Y eso, aunque no lo supieras, fue un acto de humildad profunda, porque solo quien es verdaderamente fuerte se atreve a admitir que necesita ayuda. Ahí se abrió el espacio, no un espacio externo, un espacio interno. Un silencio nuevo en la mente, un afloje en el pecho, un descanso que no venía del dinero ni de las soluciones, sino de soltar la guerra interna. Y en ese espacio algo empezó a entrar. No entró prosperidad todavía, no entraron resultados, entró orden, entró claridad, entró una paz que no dependía de las circunstancias. Eso es lo primero que llega cuando Dios entra. No te cambia la realidad afuera, te cambia la estructura por dentro. Porque si te diera resultados sin ese espacio, te destruirían, te harían volver al miedo, te harían depender otra vez del control, te harían repetir el ciclo. Por eso este momento fue clave. Cuando dijiste ya no puedo hacerlo solo, no estabas diciendo renuncio, estabas diciendo dejo de pelear, dejo de forzar, dejo de cerrar la puerta por miedo. Y esa frase fue una invitación a que algo más grande que tú tomara el lugar que el control ocupaba. Desde ahí el proceso cambió de naturaleza. Ya no estabas luchando por sobrevivir, estabas aprendiendo a recibir. Y recibir requiere espacio, silencio, confianza. Por eso este año se siente distinto. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás solo cargándolo todo. Y cuando dejas de cargar solo, la vida deja de pesar igual.
Ese fue el punto de inflexión real, no el calendario, no las metas. Ese susurro honesto que dijiste sin público, sin testigos. Ya no puedo hacerlo solo. Y justo ahí empezó algo nuevo. Ahora presta atención, porque aquí es donde muchos se confunden. Y por confundirse, rompen el proceso sin darse cuenta. Cuando escuchas la frase prosperidad activada, tu mente quiere correr al resultado. Dinero, oportunidades, cambios visibles, soluciones rápidas. Pero eso no es activación, eso es manifestación. Y no son lo mismo. Activar no es recibir. Activar es poner el sistema en movimiento. Es como encender una máquina que llevaba años apagada. Al principio no produce nada. Primero vibra, luego se calibra. Después empieza a girar. Y solo al final entrega resultados. La prosperidad se activa adentro, no afuera. Se activa cuando tu mente deja de operar desde el miedo y empieza a operar desde la claridad. Se activa cuando tus decisiones ya no nacen del pánico, sino de la coherencia. Se activa cuando ya no eliges lo urgente por desesperación, sino lo correcto por visión. Eso fue lo que cambió en ti. Antes querías prosperar, pero tu mente seguía programada para sobrevivir. Y una mente en supervivencia rechaza la prosperidad, aunque la pida con palabras. Porque sobrevivir piensa así: toma lo que puedas. No pierdas esto. Aguanta. Mejor poco seguro que mucho incierto. Prosperar piensa distinto. Elijo con calma. Confío en el proceso. Puedo esperar. No todo lo que brilla me conviene. Cuando esa transición empieza a darse, la prosperidad se activa, no porque llegue dinero, sino porque ya no lo saboteas cuando llegue. Prosperidad activada significa que tu mente ya no pelea contra la abundancia, que ya no te autosaboteas con culpa, que ya no te achicas cuando algo bueno aparece, que ya no piensas, esto no es para mí, o seguro se va a caer. Prosperidad activada es poder sostener oportunidades, sostener ingresos, sostener crecimiento, sostener estabilidad sin entrar en ansiedad. Por eso Dios no empieza por el dinero, empieza por la estructura mental, porque darte dinero sin estructura es como echar agua en un recipiente roto. Por eso ahora sientes algo que antes no sentías. Menos urgencia, menos ansiedad, más silencio interno, más claridad para decir no, más calma al decir sí. Eso es prosperidad activándose. No es emocionante, no es ruidoso, no es para presumir. Es profundo, es estable, es irreversible si no lo saboteas. Y aquí viene algo importante. Cuando la prosperidad se activa, la vida empieza a probarte, no con castigos, sino con pequeñas decisiones. Te pone enfrente opciones viejas para ver si reaccionas como antes. Te ofrece atajos para ver si vuelves a sobrevivir. Te muestra pequeñas oportunidades para ver si sabes cuidarlas. Si eliges desde la nueva estructura, el flujo continúa. Si vuelves al miedo, el flujo se frena. No porque Dios te castigue, sino porque la estructura manda. Por eso este momento es tan delicado y tan poderoso. Porque no se trata de esperar algo grande. Se trata de no romper lo que ya empezó. La prosperidad ya no está afuera persiguiéndote. Está adentro reorganizándote. Y cuando el interior termina de alinearse, el exterior no tiene opción. Pero eso viene después. Ahora, lo importante es entender esto. Si hoy sientes más paz que antes, más claridad que antes, más control emocional que antes, la prosperidad ya está activada. Y lo único que tienes que hacer ahora es no volver a pelear con la vida, como si todo dependiera solo de ti, porque ya no depende solo de ti. Ahora vamos a algo muy importante, porque cuando la prosperidad se activa, no llega con fuegos artificiales, llega con señales silenciosas. Y si no sabes reconocerlas, las ignoras y sigues esperando algo grande, cuando lo grande ya empezó. La primera señal siempre es la paz. No una paz ingenua, no una paz porque todo esté resuelto. Es una paz extraña, casi incómoda al principio, porque miras tu realidad y objetivamente no cambió tanto. Las cuentas siguen ahí, las responsabilidades también, pero el nudo en el pecho ya no aprieta igual. La mente ya no corre sin freno, el futuro ya no se siente como una amenaza constante, y eso desconcierta, porque estabas acostumbrado a vivir en alerta.
La paz aparece cuando el control se suelta y el orden comienza a tomar lugar. Y aquí viene la segunda señal. Orden. No orden externo todavía. Orden interno. Empiezas a pensar con más claridad, a priorizar mejor, a distinguir lo urgente de lo importante. Antes todo era para ayer. Ahora puedes esperar. Antes todo era reacción. Ahora hay intención. Eso es orden. Tu energía ya no está dispersa. Ya no estás apagando incendios mentales todo el día. Y cuando el orden interno aparece, la vida deja de sentirse caótica, aunque el escenario sea el mismo. La tercera señal es la claridad. Decisiones que antes te paralizaban, ahora se vuelven obvias. Caminos que antes parecían cerrados, ahora muestran pequeñas aperturas, no soluciones mágicas, sino dirección. Y la dirección es más valiosa que la solución inmediata, porque con dirección, el progreso es inevitable. Empiezas a decir no sin culpa, a soltar cosas sin miedo, a reconocer que ya no va contigo. Eso también es prosperidad activándose. Porque prosperar no es acumular, es alinear. Y aquí hay algo clave que debes entender. Si estás esperando que la señal sea dinero inmediato, puedes perderte el proceso. Dios no confirma con ruido, confirma con coherencia. Primero te da paz para que no te autodestruyas, luego orden para que no te disperses, después claridad para que no te equivoques. Y solo entonces, los resultados empiezan a aparecer. Muchos fallan aquí porque dudan. Dicen, ¿y si solo me estoy engañando? ¿Y si nada está pasando? Pero escucha esto con atención. El caos no da paz. La escasez no da claridad. El miedo no produce orden. Si estas tres cosas están apareciendo en ti, algo real está ocurriendo. No lo fuerces. No lo apresures. No lo pongas a prueba. Protégelo, porque lo que nace en silencio crece fuerte. Y este es el punto donde tienes que hacer algo muy consciente. No volver a vivir como antes. No volver a reaccionar desde la ansiedad. No volver a tomar decisiones por miedo. No volver a llenarte de ruido innecesario. Porque estas señales no son el final del camino, son el inicio del flujo. Y si las respetas, si las cuidas, si las honras, lo que hoy es paz, orden y claridad, mañana se convierte en oportunidades, en provisión, en estabilidad real. Pero eso viene después. Ahora lo importante es que sepas esto. Si hoy estás más tranquilo que ayer, más claro que antes, y menos disperso que hace unos meses, la prosperidad ya empezó a moverse, y no hay marcha atrás, si no la saboteas. Aquí es donde necesitas cambiar la forma en que mides el progreso, porque si sigues evaluando tu vida solo por lo que se ve afuera, vas a creer que nada está pasando, cuando en realidad todo lo importante ya está ocurriendo. Existe un principio natural que gobierna la vida, el crecimiento y la prosperidad. Raíces profundas producen frutos inevitables. Ningún árbol fuerte empieza mostrando frutos. Empieza rompiéndose bajo tierra. La semilla primero se abre, se quiebra, desaparece, y desde afuera parece muerte. Parece que no pasó nada, parece pérdida de tiempo, pero debajo en la oscuridad se está formando lo más importante, la raíz. La raíz no se ve, no recibe aplausos, no da resultados inmediatos, pero decide todo. La profundidad de la raíz determina cuánto peso puede sostener el árbol, cuánta tormenta puede resistir, cuántos frutos puede producir, cuántas veces puede volver a florecer. Y esto es exactamente lo que Dios está haciendo contigo ahora. No te está dando frutos rápidos, te está dando raíces profundas, raíces de paz, para que no te quiebres con la presión, raíces de orden, para que no te disperses cuando crezcas, raíces de claridad, para que no tomes malas decisiones cuando tengas opciones, porque un fruto sin raíz te destruye, una oportunidad sin estructura te desordena, un ingreso sin identidad te vuelve a poner en escasez. Por eso el proceso fue silencioso, por eso no hubo señales espectaculares, por eso nadie aplaudió. Dios no construye espectáculo, construye fundamento. Y aquí viene algo clave que necesitas grabar en tu mente. Los frutos no son una recompensa, son una consecuencia. No llegan porque los mereces, llegan porque estás preparado para sostenerlos. Por eso este proceso no se puede apresurar.
Si sacas la semilla antes de tiempo, la matas. Si exiges resultados antes de que la raíz esté lista, te frustras y abandonas justo antes de florecer. Eso es lo que hiciste otros años, pero este año es diferente, porque no estás desenterrando la semilla cada semana para ver si ya creció. Ahora estás confiando. Y confiar no es pasividad, es alineación. Es hacer tu parte sin exigir el resultado inmediato. Es mantener el orden aunque nadie lo vea. Es proteger la paz aunque todavía no haya fruto visible. Y escucha esto con atención. Cuando las raíces son profundas, los frutos no se preguntan si llegarán. Llegan. No pueden no llegar. Porque la vida siempre responde a la estructura correcta. Así que si hoy te preguntas, ¿cuándo voy a ver resultados? La respuesta no es una fecha, es una condición. Cuando la raíz termine de afirmarse, el fruto aparecerá sin que lo fuerces. Y aparecerá fuerte, estable, sostenible, no como algo que llega y se va, sino como algo que se queda. Eso es prosperidad real. No un golpe de suerte, no un milagro frágil, sino una vida que florece porque fue enraizada correctamente. Y tú ya estás echando raíces profundas, aunque todavía no lo veas. Ahora vamos a cerrar el círculo. Porque todo lo que has sentido, todo lo que empezó a ordenarse dentro de ti, no es casualidad, ni es solo espiritualidad abstracta. Tiene un principio claro, un puente, una ley, y Napoleon Hill lo explicó mejor que nadie. Después de estudiar durante décadas a las personas más prósperas de su tiempo, Hill no encontró un secreto externo. No fue el dinero, no fue la suerte, no fue el contexto. Encontró un patrón mental y lo resumió en una idea sencilla, pero mal entendida. Todo lo que la mente puede concebir y creer puede lograr. Muchos escuchan eso y piensan en magia, en repetir frases, en esperar resultados sin estructura. Pero Hill nunca habló de fantasía, habló de dirección mental. La mente es el puente entre lo invisible y lo visible, entre lo que eres por dentro y lo que aparece por fuera. Si la mente está en escasez, las decisiones nacen desde el miedo. Si la mente está en claridad, las decisiones nacen desde la visión. Y las decisiones, no los deseos, son las que crean resultados. Ahí está el puente. Por eso Hill insistía tanto en la mente maestra, no como algo místico, sino como alineación. Cuando una mente se ordena, empieza a atraer ideas correctas, personas correctas, momentos correctos. No porque el mundo cambie, sino porque tu percepción cambia. Antes no veías oportunidades, porque estabas sobreviviendo. Ahora empiezas a verlas, porque tu mente salió del modo defensa. Eso es exactamente lo que está pasando contigo. No estás esperando prosperidad. Estás pensando como alguien que puede sostenerla. Y esa es la diferencia que Hill observó siempre. Las personas prósperas deciden distinto, no porque tengan más recursos, sino porque su mente ya está alineada con el resultado. No reaccionan, construyen, no persiguen, atraen, no improvisan, eligen. Por eso la prosperidad no llega primero como dinero, llega primero como criterio, como calma para no arruinar oportunidades, como enfoque para no dispersarte, como identidad para no sabotearte. Ese es el puente mente-resultado. Y tú ya lo cruzaste por dentro, aunque todavía no lo veas por fuera. Hill lo dijo sin rodeos. Cuando la mente cambia de nivel, la realidad tarda, pero obedece, porque el mundo externo siempre termina alineándose con la estructura interna. Siempre. Por eso este proceso es irreversible si no vuelves atrás mentalmente, porque ya no piensas como antes, ya no decides como antes, ya no reaccionas como antes. Y cuando la mente cambia, los resultados no son una posibilidad, son cuestión de tiempo. No porque lo esperes, sino porque ya estás listo para sostenerlos. Ahora viene la parte más importante, la parte donde muchos fallan sin darse cuenta, porque la prosperidad no se pierde por mala suerte, se pierde por decisiones inconscientes. Si algo ya se activó en ti, tu responsabilidad ahora no es acelerar el proceso, es protegerlo. Y eso se hace con 3 decisiones prácticas, simples pero decisivas. No son rituales, no son hábitos mágicos, son filtros mentales. Primera decisión: proteger tu paz como prioridad. La paz no es un lujo, es una condición operativa.
Si vuelves a vivir en urgencia, tu mente vuelve a sobrevivir. Si tu mente sobrevive, sabotea. Así que desde hoy, toda decisión pasa por una pregunta clara. ¿Esto nace desde la calma o desde el miedo? Si nace desde el miedo, no es el camino, aunque parezca lógico, aunque parezca necesario, aunque otros lo hagan. Proteger la paz es decir no a lo que te devuelve al caos. Conversaciones, personas, información, compromisos innecesarios. No estás siendo débil, estás siendo estratégico, porque una mente en paz piensa mejor, y una mente que piensa mejor prospera. Segunda decisión, elegir orden sobre impulso. El impulso es hijo de la escasez, el orden es hijo de la claridad. Antes decidías rápido porque tenías miedo de perder. Ahora decides con pausa porque sabes que hay más. Esto significa algo muy concreto, dejar de moverte solo para sentir alivio. No todo movimiento es avance, no toda oportunidad es correcta, no toda urgencia es real. El orden se ve cuando revisas antes de actuar, eliges calidad sobre cantidad, piensas a largo plazo, aceptas esperar si no está alineado. Esa espera ya no es ansiedad, es confianza. Y la confianza es una señal clara de que la mente ya cambió de nivel. Tercera decisión, cuidar tu diálogo interno. Aquí se gana o se pierde todo, porque nadie puede sabotearte tanto como una voz interna desordenada. Prosperidad activada no significa que nunca dudarás, significa que no te creerás cada duda. Cuando aparezca el pensamiento, ¿y si nada cambia? ¿Y si me equivoco? ¿Y si vuelve a fallar? No luches con él, no lo alimentes. Respóndele con una verdad simple. El proceso ya empezó, no lo rompo. Ese diálogo interno es reprogramación real. No repetir frases vacías, no forzar optimismo, sino recordar la estructura nueva cuando el ruido quiera volver. Estas tres decisiones hacen algo poderoso. Evitan que regreses al patrón viejo, mientras el patrón nuevo se consolida, porque este es el momento más frágil del proceso. No el inicio, no el resultado, el entre. Si proteges la paz, eliges orden y cuidas tu diálogo interno, no tienes que preocuparte por el resultado. El resultado llega solo, porque ya no estás sembrando desde la escasez, estás sosteniendo desde la claridad. Y eso es reprogramación real. Ahora respira y no corras, porque lo que acabas de escuchar no es información para acumular, es un punto de quiebre. Este es uno de esos momentos que, cuando mires atrás en unos meses, vas a reconocer con claridad. Aquí algo cambió, no porque el dinero llegó de golpe, no porque todo se resolvió hoy, sino porque tú ya no eres el mismo. Hoy se selló algo dentro de ti. Se selló el paso de sobrevivir a construir, se selló el paso de la urgencia a la claridad, se selló el paso del control al orden. Y cuando eso se sella por dentro, el mundo externo tarde o temprano obedece. No necesitas más señales, no necesitas más confirmaciones. Ahora vamos a sellarlo con una acción consciente. Ve a los comentarios y escribe esta frase. Mi prosperidad ya fue activada. Escríbelo para alinearte, porque cuando declaras algo con claridad, le das forma en tu mente, y la mente empieza a actuar en coherencia con eso. Después, dale like al video, como un amén mental, como una forma de decir, estoy de acuerdo, me hago responsable, no vuelvo atrás. Y si este mensaje te habló, si te ayudó a entender lo que estabas sintiendo, pero no sabías explicar, compártelo con alguien que esté cansado de luchar, con alguien que esté empezando el año sin fuerza, con alguien que necesita orden más que motivación, porque cuando compartes desde la conciencia, activas una ley de multiplicación. Y por último, si aún no lo hiciste, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para mantener tu mente en el carril correcto. La transformación no ocurre en un momento, se sostiene en el tiempo. Y aquí en Mentalidad Maestra Gil, no venimos a perseguir resultados rápidos, venimos a construir estructuras internas que hagan inevitables los resultados externos. Recuerda esto y llévalo contigo. No estás atrasado, no estás roto, no estás empezando tarde, estás empezando desde el lugar correcto. Y cuando el fundamento es correcto, todo lo que se construye encima crece, se sostiene y prospera. Quédate en paz, protege el proceso.
Y confía, porque lo más importante ya empezó.